Javier apretó el teléfono con manos temblorosas mientras el taxi lo llevaba por las calles iluminadas de Madrid. Su cuenta bancaria acababa de llegar a cero después de pagar esa cita a ciegas organizada por una app gratuita. ¿Y ahora? Con solo 50 euros en el bolsillo. Se preguntaba si valdría la pena. Pero cuando entró al restaurante modesto en el barrio de Malasaña y vio a su cita. Un hombre anodino que inmediatamente empezó a quejarse de todo. Supo que era un error, sin embargo. En la mesa de al lado. Un desconocido elegante lo miró con una intensidad que le heló la sangre. Y en ese instante. Su vida dio un vuelco inesperado. Javier. De 35 años. Era un padre soltero que luchaba por mantener a flote su vida en una ciudad que no perdonaba a los débiles. Su hijo Mateo. De 5 años. Era lo único que le daba fuerzas para levantarse cada mañana y trabajar como mesero en un café turístico del centro. Había salido del armario hacía 10 años. Tras un matrimonio fallido con una mujer que nunca lo entendió. Pero la sociedad española, a pesar de sus avances, aún le lanzaba miradas de juicio cuando caminaba de la mano con otro hombre. Esa noche, impulsado por la soledad que lo carcomía desde la muerte de su expareja en un accidente, decidió arriesgarlo todo en esa cita. Necesito sentirme vivo de nuevo, se dijo mientras pagaba el taxi con monedas sueltas. El restaurante estaba lleno de parejas riendo y conversando bajo luces tenues. Javier se sentó frente a su cita. Un tipo llamado Pablo que hablaba sin parar de su trabajo en una oficina y de cómo odiaba el tráfico madrileño. No había química. Solo un vacío creciente en el estómago de Javier. Pero entonces, desde la mesa contigua, un hombre de unos 40 años. Con traje impecable y una presencia que exudaba poder. Levantó la vista de su menú y sonrió sutilmente. Se llamaba Carlos. Como descubriría más tarde. Y era el CEO de una empresa tecnológica que facturaba millones. Carlos estaba allí solo, revisando correos en su teléfono. Pero algo en la vulnerabilidad de Javier lo atrapó. Sin pensarlo 2 veces. Carlos intervino cuando Pablo empezó a criticar la elección del vino de Javier. Disculpe. Pero creo que el caballero tiene razón, este Rioja es excelente. Dijo Carlos con una voz grave y autoritaria. Pablo se molestó y se fue abruptamente, dejando a Javier solo y avergonzado. Carlos, sin embargo, no se movió. Parece que necesitas una compañía mejor esta noche, murmuró, invitándolo a su mesa. Javier dudó. Pero la desesperación lo empujó a aceptar. Conversaron durante horas. Javier habló de Mateo, de sus luchas económicas, de cómo su familia conservadora en Andalucía lo había repudiado por ser gay. Carlos escuchó con atención, compartiendo poco sobre sí mismo. Solo que era soltero y que el trabajo lo consumía. Al final de la noche, Carlos pagó la cuenta entera y le dio a Javier su tarjeta. Llámame si necesitas algo. No es lástima. Es conexión, dijo. Javier regresó a casa con el corazón latiendo fuerte. Pero también con miedo. ¿Qué precio pagaría por dejarse ayudar por un extraño? Al día siguiente, Mateo lo despertó con un abrazo, recordándole su realidad, facturas pendientes. Un alquiler que no podía pagar. Llamó a Carlos. Y así comenzó todo. Carlos lo invitó a almorzar en un lugar lujoso cerca de la Gran Vía. Allí, reveló su posición, CEO de una startup de software que había explotado durante la pandemia. Soy gay. Pero lo mantengo en secreto.
Mi familia es de la vieja escuela. Católicos devotos de Barcelona. Si supieran, me desheredarían, confesó. Javier se sintió identificado, su propia madre le había dicho que prefería verlo muerto antes que con un hombre. Pero en Carlos veía una posibilidad de escape. De estabilidad para Mateo. Los días siguientes fueron un torbellino. Carlos lo ayudó con dinero para el alquiler. Sin pedir nada a cambio. Javier se sentía culpable. Pero aceptaba porque Mateo necesitaba zapatos nuevos y comida decente. Empezaron a verse más. Paseos por el Retiro. Cenas discretas. Javier se enamoraba. Pero el conflicto interno lo torturaba, ¿era amor o dependencia? Carlos. Por su parte. Luchaba con su doble vida, en la oficina era el hombre perfecto. Heterosexual implícito. Pero con Javier se permitía ser auténtico. Una noche. En el apartamento de Javier. Mientras Mateo dormía en la habitación contigua. Compartieron un beso que selló su relación. Esto es real. Susurró Carlos. Pero Javier sabía que la sociedad no lo vería así, los rumores en el trabajo. Las miradas en la calle. Y peor aún. Su ex-suegra. Que aún reclamaba derechos sobre Mateo. Podría usarlo en su contra. El primer conflicto surgió cuando Carlos canceló una cita por una cena familiar. No puedo arriesgarme aún, explicó. Javier asintió. Pero el dolor se instaló en su pecho. La tensión crecía. Javier empezó a cuestionar sus decisiones. ¿Estaba traicionando su independencia por comodidad? Carlos. Meanwhile. Enfrentaba presiones en su empresa, inversionistas conservadores que no tolerarían un escándalo. Pero por ahora, la ilusión los mantenía unidos. Javier ignoraba que esto era solo el comienzo de una tormenta mayor. Los meses pasaron y la relación entre Javier y Carlos se profundizó. Pero las grietas empezaron a aparecer. Javier. Ahora con un trabajo mejor gracias a una recomendación de Carlos, un puesto de gerente en un café Abscal. Sentía que recuperaba su dignidad. Mateo adoraba a tío Carlos, quien lo llevaba a parques y le compraba juguetes. Pero en el fondo, Javier luchaba con la culpa, estaba usando a Carlos para sobrevivir. ¿O era amor genuino? Carlos. Por su parte, mantenía su secreto intacto, sus padres, jubilados en Barcelona, lo presionaban para que se casara con una mujer decente. Eres el orgullo de la familia, le decían, ignorando su soledad. Un día, durante un fin de semana en la costa de Valencia, un regalo de Carlos. Javier confrontó la realidad. Caminaban por la playa al atardecer cuando Carlos recibió una llamada de su hermana. Sí. Estoy solo. ¿Trabajando? Mintió Carlos. Javier se detuvo. Herido. ¿Soy solo un secreto para ti?, preguntó. Carlos suspiró, es complicado. Si salgo del armario, pierdo todo, la empresa, la familia. ¿Entiendes el precio? Javier lo entendía demasiado bien, su propia salida del armario le había costado el apoyo de sus padres, quienes lo veían como un pecador. Pero esa noche, en la habitación del hotel, discutieron por primera vez. No puedo vivir en las sombras para siempre, dijo Javier. Carlos prometió cambiar. Pero era una promesa vacía. De vuelta en Madrid, la presión social se intensificó.
En el barrio, vecinos chismorreaban sobre el amigo rico de Javier. Una tarde, mientras recogía a Mateo del colegio, una madre le espetó: «Cuidado con quien dejas entrar en tu vida, los niños necesitan ejemplos sanos». Javier se contuvo. Pero el comentario lo hirió profundamente. Pensó en romper. Pero Mateo ya veía a Carlos como una figura paterna. ¿Qué daño le causaría otra pérdida? Carlos. Meanwhile, enfrentaba su propio infierno. En una reunión de junta, un accionista conservador mencionó rumores sobre su vida privada. «No toleramos distracciones», advirtió. Carlos negó todo. Pero el miedo lo consumía. Decidió distanciarse un poco, cancelando citas con excusas de trabajo. Javier lo notó y se sintió traicionado. «Me estás usando como escape temporal», le reprochó en una llamada. Carlos lo negó. Pero en su interior sabía que era verdad, amaba a Javier. Pero el costo de admitirlo públicamente era demasiado alto. La traición llegó de forma inesperada. Javier descubrió que Carlos había estado viendo a una mujer. Una ejecutiva de su círculo. Para mantener apariencias. Fue en una fiesta corporativa a la que Javier no fue invitado, un amigo común le envió una foto. Confrontó a Carlos en su lujoso ático en Chamberí. «Es solo para la prensa», gritó Carlos. «No significa nada». Pero para Javier era una puñalada. «Me has mentido. Me has hecho creer en algo imposible», sollozó. Carlos, acorralado, reveló su dilema moral: si elijo el amor, pierdo mi legado. Mi familia me crió para ser perfecto. Javier se fue, dejando a Carlos solo con su conciencia. Esa noche, Javier bebió solo en un bar de Chueca, el barrio gay de Madrid, reflexionando sobre sus elecciones. ¿Había sido ingenuo al creer que el amor podía superar las barreras sociales? Al día siguiente, su ex-suegra, enterada de los rumores, amenazó con demandar la custodia de Mateo. «No dejaré que mi nieto crezca en un ambiente pervertido», dijo. Javier, aterrorizado, consideró renunciar a su identidad por el bien de su hijo. Pero algo en él se rebelaba, había luchado tanto por ser auténtico. Carlos, atormentado, intentó reconciliarse. Le envió mensajes, flores. Incluso transfirió dinero a la cuenta de Javier. Pero Javier lo rechazó: «No quiero tu piedad». Sin embargo, el amor persistía. Y en un momento de debilidad, se encontraron en un parque. «Tenemos que decidir, todo o nada», dijo Javier. Carlos dudó. Pero prometió contarle a su familia. Era una promesa que cambiaría todo. Para bien o para mal. La tensión escalaba. Javier ignoraba que la familia de Carlos ya sospechaba y planeaba intervenir. La confrontación familiar de Carlos fue un desastre. Reunió a sus padres y hermana en su casa de Barcelona para el fin de semana. «Soy gay. Y estoy enamorado de un hombre llamado Javier», confesó con voz temblorosa. Su padre, un empresario jubilado, se levantó furioso: «Esto es una vergüenza. ¿Qué dirá la gente? Has destruido nuestra reputación». Su madre lloró, invocando a la Virgen: «Es un pecado. Hijo, puedes cambiar». La hermana, más progresista,
Intentó mediar. Pero el daño estaba hecho. Carlos volvió a Madrid destrozado. Con un ultimátum, rompe con Javier o pierde la herencia y el apoyo familiar. Javier, ajeno al drama, lidiaba con sus propios demonios. La amenaza de custodia lo había llevado a consultar a un abogado. ¿Quién le advirtió, en España? Los jueces priorizan el bienestar del niño. Pero prejuicios persisten. Javier decidió confrontar a su ex-suegra. En una reunión tensa en un café de Andalucía, donde ella vivía, le suplicó: Mateo me necesita. No me quites lo único que tengo. Ella cedió parcialmente. Pero con condiciones: nada de parejas masculinas cerca del niño. Javier aceptó a regañadientes, traicionando su esencia por amor paternal. Cuando Carlos le contó lo sucedido, Javier explotó: ¿me has arrastrado a esto? Ahora tengo que esconderte para no perder a mi hijo. Carlos, herido, contraatacó: yo también he perdido. Elegí contarlo por ti. La discusión escaló a una ruptura temporal. Javier se refugió en el trabajo, ignorando llamadas. Carlos, meanwhile, enfrentó repercusiones en la empresa, rumores se extendieron. Y un inversionista clave se retiró. Esto me cuesta millones, pensó, cuestionando si el amor valía el precio. En un giro inesperado, la hermana de Carlos contactó a Javier en secreto. Mi hermano te ama, pero está atrapado en nuestras expectativas familiares. Ayúdame a liberarlo, dijo. Javier, confundido, accedió a una reunión. Juntos, planearon una intervención: confrontar a los padres con hechos sobre la aceptación LGBT en la España moderna. Pero el plan falló cuando los padres descubrieron la conspiración y acusaron a Javier de corromper a Carlos. Eres un oportunista, usando a mi hijo por su dinero, gritó el padre. Javier se defendió: lo amo por quien es, no por lo que tiene. Pero las palabras cayeron en oídos sordos. Carlos, dividido, tomó una decisión moral controvertida: para proteger a Javier y Mateo, fingió romper con él públicamente. En una cena familiar, anunció: era un error, vuelvo al camino correcto. Javier, enterado por un mensaje, se sintió traicionado hasta el alma. ¿Cómo pudiste?, le escribió. Carlos respondió: es por tu bien, no puedo arrastrarte a mi caos. Pero era una mentira, Carlos lo hacía por cobardía, priorizando su estatus sobre el amor. Javier cayó en una depresión profunda. Mateo notaba su tristeza: papá, ¿dónde está tío Carlos? Javier mentía, pero el peso lo aplastaba. Decidió mudarse a un barrio más anónimo en Madrid, cortando lazos. Sin embargo, la sociedad no lo dejaba en paz. En el nuevo trabajo, colegas susurraban sobre su estilo de vida. Una noche, en una manifestación LGBT en la Puerta del Sol, Javier encontró fuerza en la comunidad, pero también rabia hacia Carlos por abandonarlo. Carlos, solo en su ático, reflexionaba sobre sus elecciones. Había perdido a Javier, alienado a su familia parcialmente, y su empresa tambaleaba. ¿Era el precio de la autenticidad demasiado alto? Intentó contactar a Javier una última vez, pero fue bloqueado. La tensión alcanzaba su pico: ambos hombres
heridos, enfrentaban las consecuencias de sus decisiones. Javier reconstruyó su vida paso a paso, enfocándose en Mateo. Encontró un grupo de apoyo para padres LGBT en Madrid, donde compartió su historia y encontró consuelo. El amor no debería costar tu identidad, le dijo un compañero. Inspirado, Javier empezó a abogar por derechos en redes sociales, exponiendo los prejuicios persistentes en la sociedad española. Pero el vacío dejado por Carlos persistía, soñaba con él, cuestionando si había sido demasiado duro. Carlos, por su lado, colapsó bajo la presión. Tras perder otro inversionista, dimitió como CEO, vendiendo sus acciones por una fortuna menor. Libre de ataduras corporativas, confrontó a su familia una vez más: si no me aceptan como soy, prefiero estar solo. Su hermana lo apoyó, pero los padres se distanciaron. Carlos viajó a Andalucía para buscar a Javier, pero encontró solo ecos de su ausencia. Finalmente, localizó su nuevo hogar y se presentó una noche lluviosa. Cometí un error. Te elegí mal, pero ahora elijo bien, suplicó. Javier lo dejó entrar, pero con reservas. Conversaron hasta el amanecer. Javier habló de su daño, de cómo la traición lo había hecho dudar de todo. Carlos admitió su cobardía: priorice el dinero y la aprobación sobre nosotros. Pagué el precio, perdí mi esencia. Mateo, despertando, vio a Carlos y corrió a abrazarlo, rompiendo el hielo. Pero Javier impuso condiciones, sin secretos. Salimos del armario juntos, o nada. Carlos aceptó. Y así comenzaron a sanar. La sociedad los probó de nuevo. Cuando Carlos anunció públicamente su orientación en una entrevista, los tabloides explotaron: CEO gay en escándalo romántico. La familia de Javier, enterada, lo contactó por primera vez en años: si es feliz, tal vez lo aceptemos. Pero no todo era rosa. Amenazas anónimas llegaron, recordando los peligros de la visibilidad. Javier y Carlos enfrentaron juicios juntos, fortaleciendo su vínculo. Mateo creció en un hogar de amor auténtico, pero con lecciones sobre resiliencia. Años después, reflexionando, Javier se preguntaba si las decisiones habían valido la pena. Habían perdido mucho: amigos, familia, estabilidad, pero ganaron libertad. Carlos fundó una ONG para apoyar a familias LGBT, canalizando su culpa en acción. Javier, ahora escritor, publicó un libro sobre su historia, sparking debates nacionales sobre aceptación. ¿Fue correcto que Carlos priorizara inicialmente su estatus social sobre el amor? ¿O debería haber arriesgado todo desde el principio para evitar el dolor causado?